Faltaban solo unos días para el festival deportivo, y la última sesión de entrenamiento conjunto de Izuku y Uraraka se llevó a cabo en la ahora despejada playa Dagoba. Ya no estaba cubierta de basura, sino llena de huellas y sudor. El entrenamiento fue agotador. Uraraka practicaba la concentración de la fuerza del One for All, logrando un control del 5%, aunque cada uso la dejaba temblando. Izuku corría por el perímetro como XLR8 para medir su resistencia en su forma humana. El objetivo era aumentar el tiempo de uso del Omnitrix antes de que el daño se transfiriera. Cuando llegó el momento de descansar, ambos se sentaron en la arena, agotados, bebiendo agua. Izuku observó a Uraraka. Ella estaba con una camiseta de tirantes empapada en sudor, y su figura, a pesar de la delgadez natural, mostraba una nueva musculatura definida por el entrenamiento con All Might. Su cabello castaño estaba pegado a su rostro, pero sus ojos brillaban con la determinación que él tanto admiraba. Uraraka, es realmente fuerte, pensó Izuku, sintiendo un leve sonrojo. Y, bonita. Rápidamente, apartó la mirada, avergonzado de que su mente de analista se desviara hacia algo tan poco científico. Tu control está mejorando, Uraraka, dijo Izuku, ajustándose el nuevo Omnitrix delgado en su muñeca. Si usas el OFA con un 5%, creo que serás imbatible en el festival. Gracias, Izuku. No lo habría logrado sin tus diagramas de focalización de energía, respondió ella, tomando otro sorbo de agua. Izuku se puso de pie, sintiendo el sudor pegarse a su uniforme. Voy a cambiarme la camisa. El sudor es, ya sabes, pegajoso. Izuku se quitó la camiseta de entrenamiento. El entrenamiento constante con Inko, levantando chatarra y corriendo sin ayuda del Omnitrix, había esculpido el cuerpo Kirkles de Izuku en algo que distaba mucho del niño delgado y frágil que solía ser. Sus abdominales estaban definidos, su pecho y brazos eran sólidos. Uraraka Ochako estaba bebiendo agua cuando levantó la vista. Al ver el torso de Izuku, la conmoción la golpeó. Ella inmediatamente escupió el agua que tenía en la boca en un spray descontrolado. Perdón. Gritó Uraraka, con el rostro hirviendo de vergüenza. No te lo esperabas. Estás muy fuerte. Izuku, sintiendo el calor invadir su rostro, se apresuró a ponerse una camiseta limpia. Lo siento. Es solo, el entrenamiento de maná. Es muy intenso. Ambos se miraron, el aire cargado con una tensión que no era de batalla, sino de atracción mutua, un secreto silencioso que compartían. Esa tarde, Inko fue a casa de Uraraka para dejarle unas vitaminas especiales que había creado para acelerar la recuperación del brazo. Aprovechó el momento a solas. Uraraka, todavía avergonzada por el incidente del agua, se disculpó. Señora Midoriya, lamento haberle escupido el agua a Izuku en la playa. Inko sonrió, su corazón de madre comprendiendo la dinámica. No te preocupes, cariño. Yo entiendo. Izuku se ha esforzado mucho. Inko se sentó junto a Uraraka y su tono se volvió suave, pero directo. Uraraka, puedo ver cómo lo miras, y sé que él siente lo mismo. Es un chico inteligente, el más inteligente que conozco. Él puede analizar un universo entero en su cabeza, pero en asuntos del corazón, es un Deku. Inko tomó la mano de Uraraka. Él tiene una carga enorme con ese reloj y con el secreto que ahora comparten. No va a arriesgarse a distraerse con sentimientos. Él esperará el momento perfecto que nunca llegará. Inko miró a la joven heroína a los ojos. Si quieres estar con mi hijo, tendrás que declararte, Uraraka. Sé la heroína de su corazón, porque probablemente él nunca lo hará. Uraraka asimiló las palabras. La idea de tomar la iniciativa era aterradora, pero la figura de Izuku, fuerte y vulnerable, la impulsó. Ella era la chica que creaba su propio camino. Señora Midoriya, lo haré, dijo Uraraka, con una nueva resolución. El festival deportivo estaba a punto de comenzar, pero la verdadera batalla, la del corazón, ya había sido declarada. El estadio principal de UA estaba abarrotado. Cientos de miles de aficionados, héroes profesionales y representantes de agencias llenaban las gradas. El aire vibraba con la expectación. Izuku Midoriya se encontraba en el túnel de entrada con la clase 1A. El delgado Omnitrix plateado brillaba bajo la luz artificial, su diseño discreto se sentía casi como un secreto bien guardado en medio del rugido de la multitud. A su lado, Ochako Uraraka estaba tensa, su mente concentrada. Había una nueva capa de seriedad en ella, el peso del One for All y su promesa a All Might. Ella le dio a Izuku una sonrisa fugaz y determinada. Estoy lista, Izuku. No voy a fallar. No fallarás, Uraraka. Recuerda. 5%, respondió Izuku, asintiendo. La tensión se rompió con el anuncio de Present Mic y la entrada triunfal de los estudiantes.
Después de la entrada de la clase 1A, la heroína de clasificación R, Midnight, subió al podio. Anunció al representante estudiantil, Katsuki Bakuk. Bakuk se acercó al micrófono, su expresión era de absoluta arrogancia. Juro que, voy a ganar, declaró con simpleza. El estadio estalló en abucheos. No nos subestimes, clase 1A. Gritó un estudiante de la clase 1B. Izuku suspiró. Típico, Kacchan. Pero en este momento, no importa lo que diga. Importa lo que hagamos. Midnight anunció el primer evento. La carrera de obstáculos. Una pista de 4 kilómetros que rodeaba el estadio. Los estudiantes se colocaron en la estrecha abertura de salida. Izuku se posicionó en la parte delantera. El plan de materia gris era impecable. Usar la velocidad de XLR8 para escapar de la multitud en el primer segundo y luego mantener una velocidad de crucero eficiente. Comienza. El paso estrecho se convirtió en una trampa mortal. Los estudiantes empujaron y se lanzaron. Izuku no dudó. Flash. En un abrir y cerrar de ojos, Izuku se transformó en XLR8. El delgado y aerodinámico velocista se disparó hacia adelante. La primera oleada de ataque vino de Todoroki Shoto, que inmediatamente lanzó una gigantesca muralla de hielo que cubrió el suelo y atrapó a la mayoría de los estudiantes, incluyendo a Bakuk. XLR8, con una velocidad superior a la del sonido, evadió por completo el hielo, corriendo por la pared lateral del túnel. Todoroki fue rápido, pero mi reacción es más rápida ahora que el Omnitrix está actualizado. La estabilidad es perfecta, pensó XLR8. Uraraka, que había seguido el plan de Izuku, se tocó a sí misma. Liberar. Flotó por encima del hielo de Todoroki, justo al lado de Izuku. Gracias, Izuku. Nos vemos al final. Gritó Uraraka mientras XLR8 se alejaba a una velocidad vertiginosa. La primera zona de obstáculos eran los gigantescos robots 0 puntos del examen de admisión. Izuku se encontró a la cabeza de la carrera. Todoroki había logrado congelar a la mayoría de los robots, pero su velocidad se había ralentizado por el esfuerzo. Bakuk venía detrás, abriendo camino con explosiones. XLR8 no se detuvo. En lugar de dar un rodeo o atacar, usó su velocidad para zigzaguear entre las piernas gigantescas de los robots, moviéndose tan rápido que la luz apenas podía seguirlo. Es rápido, pero no es nada nuevo. Gritó Bakuk, volando hacia adelante. Justo cuando Bakuk estaba a punto de alcanzar a Izuku, XLR8 hizo algo que Bakuk no pudo predecir. Izuku usó un impulso de velocidad máximo para saltar sobre el último robot y, a mitad de la caída, se detransformó. Flash. En un instante, Izuku regresó a su forma humana en el aire. Con la misma rapidez, activó el Omnitrix de nuevo. Flash. Se transformó en diamante, Diamondead. El alienígena de cristal aterrizó con una fuerza controlada, luego usó un muro de cristal para impulsarse hacia la siguiente etapa del recorrido. Cambio de forma en el aire. La actualización es real. El tiempo de recarga es casi inexistente. Pensó Izuku con euforía. Las siguientes etapas, el barranco y el campo minado, fueron pan comido para Izuku. Barranco. Diamante creó una rampa de cristal para deslizarse por las cuerdas. Campo minado. Izuku se detransformó en el aire y usó el salto de XLR8 para cruzar el campo de minas casi sin tocar el suelo. La velocidad del Omnitrix era insuperable. Cruzó la línea de meta, dejando una estela de polvo y estática. El primer competidor ha llegado. Izuku Midoriya de la clase 1A. Gritó Present Mic. El estadio estalló en vítores. Izuku estaba jadeando, pero su físico base no falló. Minutos después, Todoroki llegó en segundo lugar, seguido de cerca por Bakuk, que estaba humeando de rabia. Deku. Tú no tienes esa velocidad. Es un truco. Gritó Bakuk, mirando el Omnitrix que ahora estaba en rojo. Izuku sonrió, el miedo había desaparecido. Mi Kirk de transformación es versátil, Kacchan. Y ahora que he demostrado mi velocidad y mi control, tengo el 100% de los votos de mi clase. La primera prueba del festival deportivo no solo había sido una victoria para Izuku, sino una declaración. El Kirkles con el poder de un universo estaba aquí para quedarse. Izuku Midoriya, agotado pero eufórico, se sentó en el área de espera, tomando agua y recuperando el aliento. El Omnitrix ya no estaba en rojo, sino que brillaba con un verde suave, recargándose con una velocidad asombrosa gracias a la actualización. Había terminado primero en la carrera de obstáculos, superando a todos sus rivales. Ochako Uraraka se acercó, sonriéndole. Había terminado en un impresionante quinto lugar, una hazaña lograda gracias a su control del 5% del One for All y su Kirk de cero gravedad.
Increíble, Izuku. Esa velocidad de cambio de Kirk fue de locos. Dijo Uraraka, sentándose a su lado. Tu control fue perfecto, Uraraka. El OZA se ve estable. Y conseguiste un gran puesto, respondió Izuku, sintiéndose más tranquilo junto a ella. El momento de calma fue interrumpido. Momo Yaoyorozu, la subdelegada de clase, se acercó a Izuku. Su expresión era de admiración respetuosa. Midoriya, dijo Momo, con su habitual elegancia. Tengo que decir que tu Kirk de formas es excepcional. La velocidad en la carrera de obstáculos fue la de un héroe de clase alta. Momo se puso ligeramente nerviosa, ajustando su cabello. De hecho, me gustaría hablar sobre las implicaciones estratégicas de tu Kirk en un ambiente más relajado. Tal vez, podríamos tomar algo después del evento. Me gustaría discutir estrategias para el futuro. Izuku se quedó paralizado. Su mente, experta en analizar amenazas alienígenas, no tenía protocolo para analizar invitaciones sociales. Y yo, bueno, balbuceaba Izuku, la sangre subiendo a sus mejillas. Antes de que Izuku pudiera formar una respuesta coherente o tartamudear una excusa, Uraraka se puso de pie. La resolución que había prometido a Inko, la voluntad de crear su propio camino, se hizo evidente. El miedo al Nomu había desaparecido, reemplazado por la determinación de ganar esta batalla. Uraraka se acercó a Izuku, acunó su rostro en sus manos con una suavidad inesperada, y lo besó. No fue un beso prolongado, sino un contacto dulce y firme en los labios, una declaración de propiedad. Izuku se quedó completamente congelado. El Omnitrix, por primera vez, no pudo ofrecerle una transformación. Su cerebro, lleno de ecuaciones y diagramas, se quedó en blanco. Uraraka se separó, su rostro estaba tan rojo como el de Izuku, pero sus ojos marrones brillaban con una resolución audaz. Lo siento, Yaoyorozu, dijo Uraraka, mirando a Momo con una nueva confianza. Pero Izuku y yo ya tenemos planes. Momo se quedó atónita. Su sofisticación y compostura se hicieron añicos. Abrió la boca para protestar, luego se dio cuenta de la seriedad de la situación. Se retiró con una disculpa apenas audible, sus ojos fijos en la mano de Uraraka sobre el hombro de Izuku. Izuku, después de unos segundos, logró respirar. Miró a Uraraka, la conmoción escrita en su rostro. Uraraka, ¿por qué? Uraraka le dio un pequeño golpe en el brazo que no tenía el One for All. Porque soy una heroína, Izuku. Y a veces, tienes que tomar la iniciativa si quieres salvar el día. ¿Y por qué tú, eres un Deku? El momento romántico y caótico fue cortado por la voz amplificada de Present Mic. Muy bien, jóvenes. Es hora de la segunda prueba. Midnight se irguió sobre el podio, su sonrisa enigmática. La segunda prueba es, la batalla de caballería humana. El caos emocional de Izuku se vio exacerbado por la nueva prueba. El objetivo de la carrera de obstáculos había sido un sencillo. Izuku estaba valorado en 10 millones de puntos. El valor de Midoriya es de 10 millones. Anunció Midnight. Izuku sintió que todas las miradas se clavaban en él. El portador del Omnitrix y el heredero del legado de un universo ahora era el objetivo. Miró a Uraraka, sus ojos se encontraron. La batalla por el corazón había terminado. La batalla por... El anuncio de que Izuku Midoriya valía 10 millones de puntos resonó en el estadio, provocando una oleada de miedo y admiración en el joven. La presión era inmensa. Era el objetivo de toda la arena. Izuku activó el Omnitrix discretamente. Un rápido flash verde y el delgado reloj desapareció, reemplazado por la diminuta forma de materia gris, Grey Matter, que se deslizó por su manga y se posó en el cuello de su camisa. Necesitamos un equipo de defensa y maniobra con velocidad. Rápido, chilló materia gris, su voz apenas audible. La estrategia se formuló en menos de un minuto. El equipo principal se compondría de 3 caballos y un jinete, Izuku. Jinete, Izuku. Defensor principal y estratega. Usará diamante para la estabilidad y el escudo. Caballos, Ida, Uraraka, Tokoyami. Tenya y Ida. La velocidad. Motor de escape, esencial para huir de Todoroki. Ochako Uraraka. El soporte. Reducción de peso y maniobrabilidad. Fumikage Tokoyami. La defensa. Dark Shadow actuará como un escudo móvil. Mei Natsume, que se acercó inmediatamente a Izuku, fue integrada como apoyo logístico, proporcionando un par de botas de impulso que, combinadas con la velocidad de Ida, podrían darles un empuje extra. Ida, a pesar de su deseo de enfrentarse a Todoroki y de su propia estrategia, aceptó el plan de Izuku por pura necesidad. Con esta formación, seremos invencibles. Exclamó Ida, encendiendo sus motores.
Izuku se transformó en un instante y, con su nueva confianza, se subió sobre el equipo. Los estudiantes se colocaron en formación. El grito de Midnight resonó. Comienza la batalla de caballería. Inmediatamente, la clase 1A se lanzó contra el equipo de Izuku. Tokoyami, Dark Shadow. Defensa de 360 grados. Dark Shadow se extendió, creando una cúpula de sombra sobre el equipo, repeliendo los ataques iniciales de la multitud. Ida activó su engine y el equipo se disparó, moviéndose a una velocidad vertiginosa. El primer gran asalto vino del equipo de Todoroki Shoto, Momo, Kaminari y otro compañero. Kaminari, distracción. Yaoyorozu, protección. Ordenó Todoroki. Kaminari Denki liberó una ráfaga de electricidad para aturdir a los equipos cercanos, y Momo Yaoyorozu creó un escudo. Tokoyami repelió el rayo con Dark Shadow. Pero en ese instante, el equipo de Todoroki atacó con una muralla de hielo que congeló los pies de los estudiantes cercanos y ralentizó el escape de Ida. Ida, a tope. Ordenó Izuku. Ida usó las botas de impulso de Mei, logrando liberarse y escapar del ataque. Idi. El ataque de la furia. El equipo de Katsuki Bakugo, Kirishima, Zero, Asido, estaba furioso por la huida de Izuku. Bakugo usó sus explosiones para propulsar a su equipo, creando un camino de destrucción a través de la arena. Deku. No voy a dejarte escapar con mi primer lugar. Gritó Bakugo. El equipo de Bakugo se acercó peligrosamente. Izuku supo que el ataque de Bakugo no sería un golpe simple. Diamante. Gritó Izuku, activando el Omnitrix. Flash. Izuku se transformó en diamante, Diamondear. El jinete ahora era un guerrero de cristal, dándole una defensa y estabilidad extra a la caballería. Bakugo se lanzó, creando una gran explosión concentrada dirigida al rostro de Izuku para obligarlo a soltar la banda. Muere. Rugió Bakugo. El calor era insoportable, incluso para Diamante. En ese momento de crisis, Uraraka, la chica que había entrenado el One for All para el control, actuó. Uraraka no pensó en el Kirk de cero gravedad. Recordó su promesa a All Might y a Izuku. Ella quería proteger al símbolo que nunca pudo ser. Concentró el 5% del One for All en su mano izquierda y la usó para golpear el aire, justo al lado de la explosión de Bakugo. Smash. El golpe no fue contra Bakugo ni contra Diamante, sino contra la onda de choque de la explosión. La fuerza concentrada del One for All actuó como un ariete de aire, moviendo y desviando la trayectoria de la explosión de Bakugo. El fuego y el humo se desviaron, pasando por encima de la cabeza de Izuku / Diamante, pero sin tocar la banda de 10 millones. Bakugo se quedó petrificado, la incredulidad en sus ojos. Esa fuerza. Ese no es tu don, cara redonda. Uraraka cayó de rodillas sobre la espalda de Ida, temblando por el esfuerzo. Su brazo, que ya estaba sanando, no se rompió, pero la tensión la agotó. Ahora, Ida. Gritó Diamante. Ida, inspirado por la valiente maniobra de Uraraka, activó su engine en su máxima potencia. El equipo de Izuku se disparó a través del estadio, dejando a Bakugo furioso y a Todoroki pensativo. El asalto de los 10 millones había sido repelido por la defensa de Diamante y el poder inesperado del One for All de Uraraka. Solo quedaba un minuto para el final de la batalla de caballería. El equipo de Izuku, Diamante, Ida, Uraraka, Tokoyami, había logrado mantener la banda de 10 millones de puntos, principalmente gracias a la velocidad de escape de Ida, la defensa de Dark Shadow, y la maniobra de fuerza de Uraraka. Pero la presión era insostenible. El equipo de Todoroki lanzó un ataque coordinado, con hielo inmovilizando a Tokoyami y una ráfaga de electricidad de Kaminari que obligó a Ida a frenar. Al mismo tiempo, Bakugo voló hacia ellos, su rostro una máscara de furia absoluta. Deku. Esa banda es mía. Izuku sabía que el ataque final de Bakugo sería demasiado para la defensa estática de Diamante. Necesitaba movimiento y un escudo impenetrable. Ida, Uraraka, Tokoyami. Necesito espacio. Gritó Diamante. Izuku activó el Omnitrix, girando el dial hacia el alienígena de armadura rodante. Flash. Diamante desapareció, reemplazado por la forma masiva y esférica de bola de cañón, Cannonbolt. El alienígena se cubrió con una gruesa armadura blanca y marrón y, sin perder el momento, se encogió en una esfera. Bola de cañón. Gritó Izuku, la voz distorsionada por el casco de su armadura. El equipo se transformó. Cannonbolt, usando su peso y la plataforma de sus compañeros, se lanzó hacia adelante, justo cuando Bakugo se disponía a atacar. Es un escudo. Gritó Bakugo, lanzando una explosión. ¡Boom! La explosión golpeó la armadura externa de bola de cañón, pero el impacto fue completamente absorbido y redirigido.
El alienígena rodó, usando el impulso de la explosión de Bakuga a su favor. Tokio, a la derecha. Ahora. Gritó Cannonbolt. El equipo de Izuku se convirtió en un proyectil viviente. Bola de cañón rodó con una inercia asombrosa, golpeando lateralmente al equipo de Bakug. Crash. Bakug y sus compañeros fueron lanzados hacia atrás, quedando temporalmente fuera de combate por la fuerza del impacto. Cannonbolt no se detuvo. Izuku se movía ahora con un control instintivo, rebotando en el hielo de Todoroki y usando las paredes como rampas de lanzamiento. Varios equipos de las clases B y C intentaron rodearlos. Izuku usó su impulso. Despeje en el camino. Bola de cañón se lanzó contra ellos con la fuerza de un meteorito, derribando a 3 equipos en una serie de golpes de rebote. El estadio se convirtió en una pista de pinball alienígena. El nuevo Omnitrix era fluido y rápido. Izuku se transformó de bola de cañón justo a tiempo para evitar golpear una pared, volviendo a su forma humana. Ida aceleró en la recta final. El tiempo se acaba. Gritó Present Mic. Izuku, agotado pero sonriente, se aferró a la banda de los 10 millones. La prueba terminó. ¡Bam! Termina la segunda prueba. El equipo ganador de los 10 millones es el equipo Midoriya. El estadio enloqueció. Izuku y su equipo habían ganado el premio de la caballería. Bakug estaba en el suelo, su rostro lleno de incredulidad y rabia ante la derrota. Todoroki simplemente observó el poder en movimiento del Kirk de formas de Izuku, su determinación se hizo más fría. El Omnitrix había demostrado que la versatilidad y la sorpresa eran las claves de la victoria. Tras la caótica victoria en la batalla de caballería, los estudiantes de la clase 1, tuvieron un breve receso antes de la ronda final de combates 1 contra 1. Izuku y Uraraka encontraron un rincón tranquilo en el túnel de acceso al estadio. Izuku se reclinó contra la pared, agotado, pero con la nueva y delgada versión del Omnitrix brillando suavemente en su muñeca. El uso prolongado de bola de cañón había drenado su energía base, pero el éxtasis de la victoria superaba el dolor. Uraraka estaba sentada a su lado, sus mejillas enrojecidas no solo por el esfuerzo físico, sino por la adrenalina del beso que había dado y la inminente declaración. Hicimos un gran trabajo, Uraraka. El plan funcionó a la perfección, dijo Izuku, aún en modo analítico. Sí, Izuku. Y tú eres el mejor estratega, respondió Uraraka. Ella se quedó en silencio, jugando nerviosamente con un objeto en su mano. Recordó el consejo de Inko. Sé la heroína de su corazón. Uraraka respiró hondo, la determinación que le había permitido golpear al gnomo regresó a sus ojos. Izuku, tengo algo para ti. Ella extendió su mano. En su palma había un collar sencillo y modesto. Era una delgada cadena de metal no precioso, con un pequeño colgante circular que se parecía ligeramente al símbolo de reloj de arena del Omnitrix, pero era una pieza de bisutería simple. Era evidente que era algo comprado con un presupuesto limitado, fiel a su situación económica. Es un regalo. Es solo algo pequeño, dijo Uraraka, con la voz temblando por el nerviosismo. Izuku tomó el collar, su mente totalmente en blanco. Uraraka, esto, es muy bonito. Pero, ¿por qué? Ella lo miró directamente a los ojos. Las palabras de su confesión, impulsadas por el One for All y su corazón, fluyeron con una sinceridad aplastante. Izuku, estoy enamorada de ti. Uraraka continuó, la velocidad de sus palabras igualaba la de XLR8. Desde el primer día que te vi, has sido el héroe más increíble. Eres amable, eres valiente, y tienes un Kirk asombroso. Pero, lo que más me gusta es que a pesar de tener un poder tan grande, sigues siendo el chico que me salvó en el examen sin pensarlo. Y sé que tienes un secreto, y yo también. Y quiero compartir ese camino contigo. Quiero ser tu compañera. No solo en la batalla, sino en todo. Izuku sintió que el mundo se detenía. La confesión de Uraraka era más impactante que el ataque del Nomu. Su mente intentó analizarla. Probabilidad de enamoramiento. Alta. Riesgo de distracción para el festival. Extremo. Reacción del corazón. El corazón de Izuku, ese órgano que siempre latía por el heroísmo, finalmente se impuso a la lógica. Él también la quería. Quería a la chica que se atrevió a salvar a sus padres con su esfuerzo, la que se atrevió a cargar con el One for All. Uraraka, tartamudeó Izuku. Él se puso el collar. Se sintió cálido y reconfortante alrededor de su cuello, justo donde el Omnitrix se habría manifestado en su pecho en las transformaciones anteriores. Era el lugar de su corazón. Izuku la miró a los ojos, su nerviosismo se desvaneció, reemplazado por la misma resolución que usó para golpear al Nomu. Sí. Yo también estoy enamorado de ti, Uraraka. Me gustas mucho. Y.
Y estoy muy feliz de que hayas sido la primera en decirlo, porque yo habría tardado 10 años en analizar el momento correcto. Uraraka sonrió, sus ojos se llenaron de alegría. Izuku se acercó a ella, y esta vez, el beso no fue una declaración impulsiva de Uraraka, sino un beso mutuo y tierno, sellando el inicio de su relación. La relación del portador del Omnitrix y la heredera del One for All había comenzado, justo a tiempo para la batalla final. El resto del receso fue breve, e Izuku e Uraraka se separaron con una mirada cómplice, listos para concentrarse en la batalla final. El amor había fortalecido a Izuku, pero la concentración era esencial. La ronda final del festival deportivo, los combates 1 contra 1, comenzó. El estadio vibraba con la intensidad de las batallas. Vimos a Todoroki Shoto dominar con una ferocidad helada, a Bakukatsuki explotar la arena con una furia descontrolada, y a Uraraka Ochako luchar valientemente, utilizando ráfagas controladas de One for All y su cero gravedad para desgastar a sus oponentes, aunque finalmente fue derrotada por Bakugan en una batalla que mostró su enorme progreso. Finalmente, Present Mic anunció el primer enfrentamiento de Izuku. En el lado izquierdo, el ganador de la carrera de obstáculos, el demostrador del Kirk de formas, Izuku Midoriya. Y en el lado derecho, el chico que se abrió camino desde las generales, Shinso Itoshi. Izuku se paró frente a Shinso, sintiendo la presión. Había analizado su Kirk. Lavado de cerebro. La clave era no responderle. Shinso era delgado y tenía un aire de melancolía, pero sus ojos inyectaban una inteligencia calculada. ¿De verdad es un héroe alguien que tiene que depender de un Kirk tan descaradamente ventajoso como el tuyo? Dijo Shinso, su voz teñida de resentimiento. Izuku se mantuvo firme, sin responder. Él sabía la regla. Es una lástima. Con tanto poder, el mundo nunca sabrá lo que se siente ser un marginado. Shinso usó el cebo emocional. Apeló al pasado de Izuku. Izuku sintió una punzada de ira. Abrió la boca para replicar, para decirle que él sí sabía lo que era ser un marginado. Cállate, Shinso. Tú no sabes nada de ser Kirkles. El error estaba cometido. Los ojos de Shinso se abrieron. Tonto. Te tengo. El mundo se volvió de un color lila turbio. El cuerpo de Izuku se detuvo en el lugar. Ahora, camina hacia afuera del cuadrilátero. Ordenó Shinso, su voz vacía de emoción. Izuku no pudo resistir. Sus piernas se movieron. La mente de Izuku gritaba, luchando contra la voluntad que no era la suya. El lavado de cerebro era absoluto. Justo cuando Izuku estaba a punto de cruzar la línea de salida, el delgado Omnitrix en su muñeca reaccionó. El reloj, diseñado por un genio para proteger al portador de amenazas universales, detectó que la voluntad y la mente del usuario estaban siendo subyugadas por una fuerza externa. El Omnitrix emitió un fuerte y doloroso shock eléctrico, una ráfaga de energía pura que recorrió el brazo de Izuku y lo golpeó en el sistema nervioso. No fue un flash de transformación, sino una descarga de defensa. El shock rompió el circuito del control mental. Izuku gritó, la sensación de dolor lo devolvió a la realidad. El color lila desapareció. Se detuvo justo en el borde de la línea. Shinso se quedó atónito. Imposible. Nadie se libera de mi Kirk tan rápido. Izuku, jadeando y sintiendo el hormigueo del shock, levantó su mano hacia el reloj. La rabia por haber sido controlado superó el dolor. No me controlarás. Gritó Izuku. Activó el Omnitrix, girando el dial hacia el alienígena de fuerza pura. Flash. 4 brazos, Four Arms, apareció. El gigante Tetraman no perdió el tiempo. Con su fuerza aumentada y su mente liberada, cargó hacia Shinso. Shinso intentó usar su Kirk de nuevo. Dime qué tan. Pero era demasiado tarde. El salto de 4 brazos era rápido y brutal. El Tetraman no golpeó, sino que usó sus 4 manos para empujar a Shinso fuera del cuadrilátero con una ráfaga de viento y fuerza que no le causó daño físico, pero que lo sacó de los límites. Ganador. Izuku Midoriya. Anunció Midnight. Izuku, ahora seguro de la lealtad del Omnitrix, se había ganado un pase a la siguiente ronda, pero con una advertencia. El festival deportivo avanzaba a paso implacable. Después de que Izuku lograra superar el control mental de Shinso, el ambiente en el estadio se había electrificado. El siguiente enfrentamiento era el más esperado. Es hora de la semifinal. Gritó Present Mic. En el lado izquierdo, el demostrador del Kirk de formas con potencia salvaje, Izuku Midoriya. Y en el lado derecho, el heredero del hielo absoluto, Shoto Todoroki. Izuku caminó hacia la arena. La seriedad de la situación lo inundaba. El Omnitrix estaba en verde brillante.
La batalla sería el Omnitrix contra el poder dual, la fuerza de la voluntad contra la carga familiar. Su estrategia de fuego era la única forma de liberar a Todoroki, aunque fuera arriesgado. Todoroki se acercó a la arena, su rostro inexpresivo. Sus ojos bicolores se encontraron con los de Izuku, y la rivalidad era palpable. Justo antes de que Midnight diera la señal de inicio, Present Mic anunció una pausa inesperada. Y ahora, para mantener la energía arriba, tenemos un grupo de nuestras chicas de la clase 1A, listas para hacer un poco de cheerleading. Izuku se giró, totalmente confundido. ¿Porristas? Denki Caminar y Minoru Mineta se habían acercado a las chicas de la clase, engañándolas con la excusa de que el cheerleading era parte del uniforme necesario para el evento. Las chicas, aunque avergonzadas, habían caído en el truco. La clase 1A de chicas, con excepción de Hiro y Yaoyorozu, quien rápidamente creó ropa de civil para el resto, desfiló hacia la arena. Llevaban trajes de porristas de UA, cortos y reveladores, con sus nombres impresos. Izuku se puso rojo al instante. Su mente, recién liberada del control mental, estaba ahora completamente subyugada por el pánico social. ¡Oh, cielos!, murmuró Izuku, intentando taparse la cara. Pero luego, sus ojos se fijaron en Ochako Uraraka. Uraraka estaba visiblemente avergonzada por el traje. Llevaba las vendas del hospital bajo sus pompones. Pero a pesar del traje, había una nueva confianza en su porte. Izuku no pudo evitar notar su figura. El entrenamiento con el One for All había hecho maravillas. Uraraka no era musculosa como Cuatro Brazos, pero su cuerpo era fuerte, atlético, y, bajo el dobladillo corto del uniforme, su abdomen estaba ligeramente marcado y definido por las semanas de ejercicio riguroso. Uraraka hizo un movimiento tímido. Al darse cuenta de que Izuku la miraba, ella le devolvió la mirada y le ofreció una sonrisa avergonzada pero encantadora, una sonrisa de heroína que lo había besado y que llevaba su collar. El cerebro de Izuku Midoriya colapsó. El shock de ver a su novia en ese atuendo, combinado con el conocimiento de la fuerza One for All que yacía bajo esa apariencia, fue demasiado. El rostro de Izuku alcanzó un tono de rojo que rivalizaba con el color de su traje de héroe. El Omnitrix, en su muñeca, no emitió ningún sonido, pero el corazón de Izuku latía a la velocidad de XLR8. Uraraka, es demasiado. Su abdomen. Pensó Izuku, incapaz de funcionar. El desafío de Todoroki se había olvidado momentáneamente. La única cosa que Izuku podía registrar era el calor extremo en su propio rostro. El combate entre Izuku Midoriya y Shoto Todoroki estaba a punto de comenzar, pero el héroe principal estaba totalmente distraído. El bullicio del estadio se había desvanecido. El momento de la distracción de las porristas había terminado. Izuku se paró frente a Shoto Todoroki, con el collar de Uraraka sintiéndose cálido en su cuello y el Omnitrix delgado y elegante en su muñeca, una promesa de poder ilimitado. Midnight dio la señal. Comienza el combate. Todoroki no perdió un instante. Su mano derecha se extendió, y una avalancha de hielo se disparó hacia Izuku. No era una simple rampa. Era un muro de hielo glacial, diseñado para inmovilizar o sacar al oponente del ring. Izuku reaccionó con la mente fría de materia gris. No usó el Omnitrix para la defensa. Usó su inteligencia. Bola de cañón. Gritó, activando el reloj y transformándose en el alienígena de la armadura rodante. Flash. Bola de cañón, Cannonball, se encogió en su esfera. En lugar de huir, se lanzó directamente hacia el muro de hielo. ¡Boom! El impacto fue ensordecedor. La armadura de bola de cañón pulverizó el hielo de Todoroki, rompiéndolo en millones de fragmentos de escarcha y vapor. La onda de choque obligó a Todoroki a retroceder, la sorpresa marcada por primera vez en su rostro. Un Kirk versátil, pero predecible en su estrategia de fuerza bruta, murmuró Todoroki, creando una nueva barrera de hielo. No soy predecible, Todoroki. Rugió bola de cañón. Izuku sabía que la armadura de bola de cañón no era suficiente para el daño sostenido del hielo, pero su objetivo era la movilidad y la sorpresa. Bola de cañón se lanzó fuera del ring, rebotando en el muro de contención y regresando al cuadrilátero, atacando a Todoroki desde un ángulo inesperado. Todoroki bloqueó el asalto con un escudo de hielo. De transformación. Gritó Izuku. Flash. Izuku regresó a su forma humana, pero en el mismo instante, activó el reloj de nuevo. 4 brazos. Flash. 4 brazos, Four Arms, emergió. El Tetraman usó sus 4 puños en un ataque sincronizado, golpeando el escudo de hielo de Todoroki. Crack. El escudo de hielo se rompió. Usar la forma adecuada para el objetivo. Gritó 4 brazos. Todoroki saltó hacia atrás, el sudor frío goteaba de su rostro.
Estaba siendo abrumado por la velocidad de los cambios y la potencia concentrada. Tu poder es impresionante, Midoriya, pero solo usas fuerza bruta para romper mis defensas. No tienes la sutileza de un verdadero héroe, dijo Todoroki, con su voz inexpresiva, pero sus ojos llenos de desafío. Cuatro brazos se detuvo, el Omnitrix en verde intenso. Izuku sabía que la fuerza no era el camino hacia la victoria, ni la manera de liberar a Todoroki. No es fuerza bruta, Todoroki. Es la voluntad de usar todo lo que tengo. Rugió cuatro brazos. Y tú no estás usando todo lo que tienes. El Tetramand se transformó, regresando a Izuku. La transición fue suave, casi sin esfuerzo. Izuku miró la mitad izquierda de Todoroki, la que estaba congelada. Lanzas hielo y nada más. Tu lado izquierdo está ahí, quieto. Ese no es el poder de un héroe. Es la negación de ti mismo. Todoroki se quedó helado, más por las palabras de Izuku que por su propio Kyok. No sabes nada de mi poder. No necesito su maldito fuego. Siseó Todoroki. Sí, lo necesitas. Porque lo que estás haciendo es deshonrar la oportunidad que se te dio. Gritó Izuku, con la voz llena de la pasión que le había dado el rechazo de All Might. Tienes un don que puede salvar o destruir, y solo usas la mitad por un resentimiento que te consume. Mi madre. Tu madre no quería que te congelaras en el odio. Ella quería que fueras feliz y que usaras el poder para bien. Gritó Izuku, recordando la conversación con Uraraka sobre el camino elegido. Izuku apuntó al Omnitrix. Yo fui un marginado, sin nada. Y encontré el poder de un universo entero que me exige ser el protector. Y tú, que tienes el poder de dos legados, te niegas a usarlo. Eso no es heroísmo, es cobardía. La barrera emocional de Todoroki se rompió. Su cuerpo tembló, no por el frío, sino por la furia y la desesperación. Te haré tragar tus palabras, Midoriya. Todoroki desató la mayor ola de hielo que había creado. Era una montaña de hielo. Izuku sabía que ni Diamante ni cuatro brazos podrían romperla a tiempo. Necesitaba velocidad y penetración. Fuego no es la respuesta, aún no. Pensó Izuku. Activó el Omnitrix y giró el dial hasta que la silueta de un alienígena delgado y con parlantes apareció. Eco. Flash. Izuku se transformó en Eco, hecho. Un pequeño alienígena blanco, hecho de energía sonora, con grandes parlantes en sus extremidades. Su traje de héroe se adaptó a la forma. Eco no era la forma más obvia, pero era la más astuta. El Nomu lo había enseñado. La fuerza bruta no siempre gana. Clonación. Gritó Eco, y se multiplicó en tres cuerpos idénticos. Los tres Eco se dispararon hacia el muro de hielo. El primer clon se lanzó hacia la derecha, usando un grito sónico concentrado en el punto de anclaje de la pared de hielo. El segundo clon se lanzó hacia la izquierda, haciendo lo mismo. El tercer clon se mantuvo en el centro. El sonido puro y concentrado de los clones de Eco golpeó el hielo. El hielo, que es cristalino, es susceptible a la vibración sónica. La pared de Todoroki se agrietó y se desmoronó en polvo de hielo y vapor. Todoroki se quedó atónito. La versatilidad y la estrategia de Izuku eran insuperables. Esto se acabó, Todoroki. Gritó el Eco central. Los tres clones atacaron a Todoroki simultáneamente con ráfagas sónicas, obligándolo a retroceder y a cubrirse, incapaz de lanzar su hielo de manera ofensiva. El Eco central se transformó en Izuku. Tu turno, Todoroki. No me harás perder mi tiempo. Quiero ver tu don completo. Gritó Izuku. En ese momento, la rabia de Todoroki se desbordó. Las palabras de Izuku y la humillación de la derrota inminente rompieron la barrera mental que su padre había construido. La mitad izquierda de Todoroki se encendió. Una columna de llamas rojas y anaranjadas brotó de su cuerpo. El estadio, ya cubierto de hielo, se convirtió en una caldera de vapor. El choque de temperaturas fue cataclísmico. Todoroki miró su mano izquierda, la llama era aterradora, pero su rostro no reflejaba el dolor, sino la liberación. Midoriya. Tú lo querías. Gritó Todoroki, la voz distorsionada por el calor. ¿Sí? Este es el poder de un héroe. Gritó Izuku, con una sonrisa de pura adrenalina. Izuku sabía que no podía ganar con el sonido o la fuerza bruta contra el poder dual de Todoroki. Solo una forma podía igualar la potencia bruta de las llamas recién liberadas de Todoroki. Activó el Omnitrix por última vez. Fuego. Flash. Fuego, Heat Blast, se manifestó, su cuerpo de roca y magma ardiendo con una intensidad feroz. El ambiente en la arena se convirtió en un infierno de calor. Los dos héroes se miraron, el fuego contra el fuego y el hielo. Este es mi último ataque, Todoroki. Vamos a terminar esto. Rugió Fuego. Todoroki asintió.
La voluntad de ambos se encontró en el centro de la arena. Ven a mí, Midoriya. Todoroki lanzó una tormenta dual. Una ola masiva de hielo de su derecha y un río de fuego de su izquierda. Era el poder destructivo de dos quirks de alto nivel. Fuego respondió con todo lo que tenía. Recogió la energía del Omnitrix, canalizándola a través de su cuerpo. El magma en sus venas se puso de un blanco cegador. Supernova. Rugió fuego, el grito final de su arsenal. Una explosión masiva de fuego concentrado salió de su cuerpo, chocando contra el fuego y el hielo de Todoroki. El choque de los dos poderes elementales fue más que una explosión. Fue una catástrofe controlada. El aire se hizo pedazos. La onda de choque fue tan intensa que destrozó la plataforma de batalla de la arena. El terreno de juego se desintegró, y una columna de humo y escombros se elevó hasta el techo del estadio. El estruendo fue ensordecedor. Cuando el humo se disipó, ambos estaban de pie en el centro del cráter. Todoroki, magullado y exhausto, su cuerpo congelado por su propio hielo defensivo y quemado por su propio fuego. Fuego, agotado, su cuerpo de magma se estaba agrietando, pero su forma aún estaba intacta. El Omnitrix pitó, y la luz roja del agotamiento final brilló. Fuego se transformó, y Izuku Midoriya cayó al suelo, inconsciente, pero victorioso. Midnin se acercó al borde del cráter, usando su Kirp para asegurarse de que Todoroki estaba noqueado. Ganador. Izuku Midoriya. El estadio enloqueció. El portador del Omnitrix había ganado la batalla más importante. Entendido. Este es un capítulo necesario para establecer la calma antes de la tormenta final. Izuku se enfrentará a su pasado, Bakugo, con un futuro emocionante, Uraraka, como recompensa. Asumiremos que, gracias a la curación avanzada de Recovery Gel y la resistencia del Omnitrix, Izuku se recupera lo suficiente para luchar en la Izuku. Despertó en la enfermería de UA, el aire olía a antiséptico y a la dulzura del Kirk de curación de Recovery Gel. Su cuerpo se sentía como si hubiera sido atropellado por un tren, pero el dolor agudo de las quemaduras del choque con Todoroki había desaparecido. A su lado, sentada en un taburete, estaba Ochako Uraraka. Ella había terminado de recibir su propia curación, y aunque su brazo vendado todavía era rígido, su rostro estaba tranquilo. Uraraka sostenía la mano de Izuku con ambas manos, cerca de su corazón, y sobre el pulso de su muñeca estaba el delgado Omnitrix, ya en verde brillante. En su cuello, Izuku sentía la presencia cálida del collar que ella le había regalado. «¿Despertaste?», susurró Uraraka, con un alivio palpable. «Uraraka, ¿qué pasó?», preguntó Izuku con voz ronca. «Ganaste. Derrotaste a Todoroki. Lo obligaste a usar todo su poder. Y tú, te desmayaste justo en el momento. Recovery Gel te curó, pero te agotaste. Ella dijo que si tu cuerpo no hubiera estado tan fuerte por el entrenamiento, el shock de esa última transformación habría sido fatal». Izuku asintió, mirando su reloj. El costo de la libertad sin límite de tiempo. Uraraka se inclinó, su mirada era de una admiración incondicional. «Fuiste increíble, Izuku. Liberaste a Todoroki. Eres un héroe de corazón puro, no importa de dónde venga tu don». El momento de calma era una burbuja para ambos. El caos de la batalla se había desvanecido, dejando solo su conexión. La puerta de la enfermería se abrió y Recovery Gel entró. «Midoriya. Estás despierto. Te di mi tratamiento más fuerte. Estás casi al 80%. Tienes permitido luchar en la final, pero si ese reloj te causa otra descarga de energía, te retiraré de la arena a la fuerza», advirtió la heroína con severidad. Izuku asintió, su mente ya enfocada en la batalla. Recovery Gel se fue, dejando a los jóvenes solos de nuevo. Izuku se levantó, poniéndose su uniforme deportivo. «Es Bakuk. La final es contra Kacchan», dijo Izuku, el nombre de su rival resonando con un peso histórico. «Lo sé», dijo Uraraka. Uraraka se puso de pie, su rostro reflejaba la determinación que había mostrado cuando golpeó al Nomu. «Izuku. Quiero hacer una apuesta». Izuku la miró con curiosidad. «¿Una apuesta?». Uraraka se acercó a él. Sus ojos marrones brillaban con un desafío juguetón y una promesa. «Si ganas la final contra Bakugo, y te conviertes en el campeón del festival deportivo», Uraraka levantó la mano y tocó el collar en el cuello de Izuku, «yo te invito a una cita. Una cena de verdad, no en la cafetería». Izuku se quedó atónito. La tensión entre ganar el título, su sueño de toda la vida, y la recompensa personal, su primera cita oficial con Uraraka, era inmensa. «Uraraka, eso es. Es lo que te mereces. El mundo merece ver al campeón, y yo merezco salir con el campeón. ¿Aceptas, Izuku?». Izuku tomó su mano, la misma mano que había albergado el poder de los 1000 mundos y el poder del One for All.
Su rostro se llenó de una resolución inquebrantable. Acepto. No voy a perder, Uraraka. Ambos se dieron un beso suave y breve, un juramento silencioso en el centro del hospital. Izuku se despidió de Uraraka y salió de la enfermería. Caminó hacia el estadio. La final contra Bakugou no era solo por el título de UA, era la culminación de años de bullying, de rechazo, de dudas, y de una nueva verdad cósmica. Kacchan. Tú me dijiste que era un inútil. Yo te demostré que tengo un don. Ahora, tengo que demostrarte que no solo tengo el Omnitrix. Tengo el corazón, el estratega, y el entrenamiento para vencerte. No por suerte, sino por mérito. El delgado Omnitrix brillaba en su muñeca. El collar de Uraraka era su amuleto. La batalla final estaba a punto de comenzar. Izuku Midoriya. El estadio estaba en ebullición. El cuadrilátero central era un cráter humeante, testigo de la batalla anterior de Izuku. Izuku Midoriya se paró frente a Katsuki Bakugou. El portador del Omnitrix contra el portador de la furia. Era el duelo de su vida. El collar de Uraraka era su ancla, y el Omnitrix, su arsenal. Bakugou se lanzó al instante, sin esperar la señal de Midnight. Deku. No te atrevas a tocar ese maldito reloj. No voy a permitir que ganes con un truco. Rugió, lanzando una explosión masiva con su mano derecha. Comienza el combate. Gritó Midnight. Izuku activó el Omnitrix. En lugar de enfrentar la explosión, eligió la huida estratégica. XLR8. Flash. XLR8, velocidad, apareció, un destello azul que dejó el impacto de la explosión de Bakugou en el vacío. Ahora, Kacchan. Mi velocidad de reacción es superior a tu potencia explosiva. Dijo XLR8, su voz resonando con el eco de su casco. Bakugou estaba furioso. La velocidad era precisamente lo que lo frustraba. No huyas, bastardo. Enfréntame. XLR8 zigzagueó alrededor de Bakugou a una velocidad vertiginosa, manteniendo el ritmo. Izuku canalizó la estrategia de materia gris. Agótalo. Oblígalo a usar potencia máxima y desperdiciar energía. Tú sabes que esto es parte del entrenamiento, Kacchan. La evasión es clave. El único entrenamiento que necesito es aplastar la molestia que eres. Gritó Bakugou, soltando explosiones de 360 grados, un ataque de saturación para forzar a XLR8 a detenerse. XLR8 tuvo que saltar, usando la inercia para ganar distancia. Izuku sintió el calor de las explosiones, una advertencia de que la armadura de XLR8 no era para el daño directo. Izuku transformó y activó el reloj de nuevo. Diamante. Flash. Diamante, Diamondead, se materializó. Bakugou se lanzó de nuevo, pero Diamante levantó un gigantesco escudo de cristal. ¡Boom! La explosión golpeó el escudo. Diamante apenas se inmutó. Tu explosión es fuerte, Kacchan, pero mi defensa de silicio es superior. Estás desperdiciando tu resistencia. Gritó Diamante. Me estás cabreando, Deku. No te escondas detrás de tu Kyuk. Lucha. Bakugou estaba sudando, su respiración era irregular. Izuku sabía que tenía que mantener ese diálogo. Este es mi Kyuk. Es la voluntad de usar lo que tengo. Igual que tú usas todo tu sudor y tu ira. Acéptalo, Kacchan. Ya no soy el Kirkles Deku que conociste. Bakugou, consumido por la rabia, lanzó una de sus técnicas de mayor calibre. Upshot. Una explosión concentrada y poderosa golpeó el hombro de Diamante. El cristal se agrietó, pero el alienígena regeneró el daño al instante. No funciona, Kacchan. Ríndete. Dijo Diamante. Nunca. Gritó Bakugou, su voz teñida de histeria. Izuku supo que Diamante no ganaría. Necesitaba una sorpresa que lo desestabilizara mentalmente. Izuku se transformó en el aire y activó el Omnitrix una vez más. Upgrade. Flash. Upgrade, Ultra T, apareció. Un ser de metal líquido y circuitos verdes, que cubría el cuerpo de Izuku. Bakugou se lanzó al ataque, pero Upgrade se movió. Vio un fragmento de metal de una barra de soporte que Bakugou había destruido antes, y Upgrade se deslizó sobre él, absorbiéndolo. Su forma creció y sus ojos verdes brillaron. Kacchan. Tu equipo. Upgrade lanzó un rayo verde que no apuntó a Bakugou, sino a sus guanteletes de granada. Bakugou gritó, intentando esquivar el rayo. Mis guanteletes. El rayo de Upgrade golpeó un fragmento de metal cerca de los guanteletes de Bakugou. Upgrade lo infectó con su tecnología, alterando los mecanismos de sus guanteletes y haciendo que Bakugou perdiera el control de su próxima explosión. La explosión fue errática, incontrolada, y golpeó el suelo lejos de Izuku. Mi precisión.
¿Qué hiciste, Deku? Gritó Bakugo, horrorizado por la falta de control. Esto es tecnología superior, Kacchan. Mi Kirk te supera en la evolución. Dijo Urarade, su voz distorsionada y robótica. Eres una vela quemándose, yo soy la electricidad infinita. Bakugo se quedó inmóvil. Perder el control de su explosión, el símbolo de su superioridad, era peor que cualquier derrota física. Izuku sabía que había quebrado su espíritu. Ahora era el momento del ataque final, el que había entrenado toda su vida. Urarade se separó del metal y se transformó. Fuerza pura. Es lo que siempre quisiste. Gritó Izuku, activando el Omnitrix por última vez. 4 brazos. Flash. 4 brazos se paró frente a Bakugo. El Tetraman era la forma más personal, el recordatorio del Deku que una vez fue y que ahora era infinitamente más fuerte. Bakugo, recuperándose, miró al gigante rojo. Su ira regresó, pero esta vez, había desesperación. ¡No! Tú no eres mejor que yo. Yo soy el número 1. Gritó Bakugo. Bakugo comenzó a canalizar toda su energía restante para un solo golpe masivo. La potencia de su brazo derecho era aterradora. Mírame, Deku. Este es el verdadero poder. Gritó Bakugo. 4 brazos canalizó la energía. Sabía que la armadura del Tetramand estaba al límite. Kacchan. Yo te admiro. Pero tienes que dejar de luchar contra el mundo. Ambos se lanzaron, el uno contra el otro, en el centro del cuadrilátero. Oitsier Impact. Gritó Bakugo. Golpe de legado. Rugió 4 brazos. El choque fue un infierno. Una explosión masiva de luz, fuego y onda de choque que superó el impacto contra el Nomu. El ruido fue ensordecedor. Cuando la luz se disipó, ambos estaban en el centro del cráter. 4 brazos se tambaleó. El impacto había destrozado su armadura Tetramand. El daño transferido era demasiado. Bakugo estaba en el suelo, magullado, pero su mano derecha aún humeaba. 4 brazos se inclinó, el Omnitrix pitando, la luz roja parpadeando frenéticamente. El alienígena sabía que había llegado al límite. El golpe final de Bakugo, nacido de la pura desesperación y la furia, había sido suficiente para romper la defensa final. 4 brazos cayó de rodillas, el Omnitrix emitió un último flash rojo. Izuku Midoriya regresó, cayendo inconsciente sobre el asfalto. Midnight levantó la mano. Ganador. Katsuki Bakugo. Bakugo se arrastró, su respiración era un jadeo ronco. Se acercó a Izuku, el vencedor, pero sin alegría. Miró el cuerpo inconsciente de su rival, la venda cubriendo el Omnitrix. En ese momento de silencio, Izuku, apenas consciente, abrió sus ojos verdes, emitiendo su última palabra en el festival deportivo, una palabra que atravesó el corazón de Bakugo. Ganaste, Bakugo, pero ¿eso te hace feliz? El campeón se quedó helado, la pregunta resonó en su alma. Bakugo fue coronado campeón en un estado de furia silenciosa y confusión. Izuku fue llevado a la enfermería. Olmig se acercó, la culpa grabada en su rostro, mientras Uraraka lloraba, no por la derrota, sino por el sacrificio de Izuku. El festival deportivo había terminado. Izuku Midoriya no era el campeón, pero había ganado algo mucho más grande. La aceptación de su poder, la lealtad de su amor, y el respeto ineludible de su rival. El portador del Omnitrix se había alzado. Izuku y Uraraka salieron de las instalaciones de UA, cubiertos con su ropa de calle habitual. Izuku con una sudadera con capucha y Uraraka con un atuendo sencillo. La arena y la enfermería habían quedado atrás. La final, ganada por Bakugo, era historia. El collar de Uraraka brillaba bajo el sol del atardecer. Ganaste, Izuku, dijo Uraraka, con una sonrisa sincera. No el festival, pero ganaste el respeto que merecías. Y ganaste la apuesta. Tú fuiste la verdadera campeona, Uraraka. Ese golpe al Nomu, y todo lo que hiciste en la caballería, respondió Izuku, sonrojándose. Y el control que mostraste. Eso es lo que importa. Mientras caminaban, ambos hablaron del festival. De lo duro que fue el entrenamiento, del miedo al Nomu, y de la locura de la explosión final. Era una forma de compartir y descargar la intensa experiencia, profundizando su vínculo. Cuando vi tu cuerpo después de la pelea con Todoroki, pensé que te perdía, confesó Uraraka, tocando el Omnitrix. Prométeme que no volverás a usar el poder hasta ese límite. Lo prometo. El daño transferido no vale el riesgo. Necesito aprender más control, asintió Izuku. Llegaron a un pequeño restaurante local, elegido por su discreción y precios modestos. Al entrar, las cabezas giraron. Las noticias de la UA y del dramático festival deportivo ya habían inundado los medios. La gente dentro del restaurante aplaudió espontáneamente. Es el chico de las transformaciones. Y la chica que flotó.
Fueron increíbles. Gritó un comensal. Izuku y Uraraka se pusieron rojos, avergonzados por la atención, pero sintiendo la cálida validación del público. Se sentaron. Uraraka pidió su plato favorito, y al final de la cena, Izuku, sintiéndose el héroe y ahora el novio, insistió en pagar. Ganaste la apuesta, pero yo pago la cena, dijo Izuku, con una sonrisa nerviosa. Mientras caminaban de la mano de regreso a casa, la luz de la calle iluminaba su camino. De repente, un coche negro se detuvo junto a ellos con un chirrido de neumáticos. La puerta se abrió y la figura de Inko Midoriya se asomó, su rostro lleno de una urgencia tensa. Izuku. Sube. Ahora. Rápido. Inko estaba conduciendo con una intensidad que no le era propia, como si su vida, o la vida de su hijo, dependiera de ello. Mamá, ¿qué pasa? Preguntó Izuku, alarmado. Sube. Es el reloj. Necesito mostrarte algo. Gritó Inko. Izuku y Uraraka se miraron, el romance se había evaporado, reemplazado por la ansiedad. Se subieron al coche. Inko condujo a casa a una velocidad imprudente, su mente de madre y científica aficionada en pánico. Al llegar al apartamento, Inko llevó a Izuku directamente a su habitación. Uraraka, consciente de que esto era el secreto del Omnitrix, se quedó en la sala, con una mirada comprensiva. Inko había conectado el delgado Omnitrix a la cápsula, y una nueva proyección holográfica de Azimuth flotaba en la habitación. La figura del pequeño Galvan estaba rodeada de un halo de advertencia. Hice una nueva lectura. El Omnitrix se actualizó. Ahora tiene más de 1000 formas. Y entre ellas, está el límite final, dijo Inko, señalando la proyección. El holograma de Azimuth parpadeó y una imagen se materializó. Un ser idéntico al diseño de Alien Force, alto, de piel negra, con una cabeza estelar y 3 cuernos. El holograma de Azimuth habló, su voz traducida en un tono severo y urgente. Advertencia, portador. Tras la actualización, el Omnitrix ha desbloqueado las formas de nivel cósmico. Entre ellas está el Celestial Sapien, la forma definitiva. La voz de Azimuth se hizo más fuerte. Nunca. Bajo ningún concepto. Debes activar al Celestial Sapien. Su nombre clave en la base de datos es Alien Décimo. Inko se acercó a Izuku, su rostro pálido por el miedo. Izuku, busqué su información. Los Celestial Sapiens son seres capaces de reescribir la realidad con el pensamiento. Si te transformas, tu mente estará atrapada en un debate constante con las dos voces de la conciencia del Celestial Sapien. El riesgo es que quedes atrapado para siempre, con el poder de destruir el universo sin control. Izuku miró la imagen del ser de la cabeza estelar. El poder de un universo entero estaba en su muñeca, pero el poder final era el más peligroso de todos. El límite prohibido. ¿Entendido, mamá? Alien Décimo. Nunca. El camino de Izuku para ser el héroe número 1 acababa de adquirir una nueva regla. El poder absoluto venía